Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro espacio denominado Diálogo con Agentes del sector de la economía. Y hoy queremos hablar sobre el mercado de capitales, ¿verdad? Un año 2022 que fue muy desafiante, con aumentos de tasa, con un volumen de negocios que no pudo igualarse al año anterior, que fue un año récord, el 2021. Y ahora un 2023 con muchas expectativas de cómo va a estar el mercado. Y para hablar sobre esto, porque ya tenemos el primer mes cerrado, también es importante ir midiendo un poco cómo estamos arrancando el año. Está con nosotros el presidente de Valores, Casa de Bolsa, Cristian Borja, que bueno, nos honra hoy con su visita. ¿Cómo estás, presidente? Muy buenos días. Muchas gracias, muy bien, Samuel. ¿Tú? Muy bien, un gusto poder conversar contigo. Creo que hablamos como 2 o 3 veces ya en Monitor Económico, pero siempre lo hacíamos de forma virtual. Por fin Toda la razón. podemos estar de manera presencial. Ahora que ya mejoró un poco el tema de la pandemia, De la demás, pandemia y todo. ya es momento Sí, de sí, juntarse sí. otra vez. Por supuesto, por supuesto. Bueno, estaba haciendo una pequeña introducción, Cristian, de cómo fue el 2022, que fue un año desafiante, que si bien en volumen fue inferior al año récord que habíamos tenido antes, también pasaron cosas interesantes, ¿verdad? Se creó una caja que la conformaron varias casas de bolsa, aparecieron nuevos jugadores, nuevos emisores. Digamos que de alguna forma no quisiera decir que fue un mal año solamente por el volumen de negocio. No sé si tenéis la misma opinión. Coincido plenamente. Para mí, al momento de evaluar qué pasó, tenemos que mirar varios escenarios. Primero, si la economía mundial y la economía del país no creció, sino que se contrajo, la bolsa lo que hace es representar qué sucede con la economía. Claro. En cualquier país desarrollado, la bolsa es el reflejo tanto en la composición de los actores cuanto en los volúmenes de lo que sucede con esa economía. Y la nuestra poco a poco se está volviendo un actor que ya tiene una principal pertenencia en cuanto a volumen y relación con el Producto Interno Bruto. No nos olvidemos que ya estamos alrededor del 10% del Producto Interno Bruto en el volumen de operaciones de la bolsa. En ese contexto, al momento de ver o evaluar cómo ha sido el año, no solo es el volumen total lo que miramos, sino como tú bien has dicho, que exista crecimiento en diferentes factores. Ejemplo, tenemos nuevos partícipes como brokers. Sí. Eso es importante. Sí. Augura una mayor profundización, de alguna manera, del mercado de capitales. Segundo, hemos tenido nuevos emisores. Y tomando en cuenta que el gobierno, a través de los botes o los bonos del Tesoro, dejó de seguir emitiendo en la segunda parte del año producto del incremento de tasas, vemos que nos quedamos sin el principal producto que se comercializa en nuestra bolsa. Y pese a eso, hemos quedado muy cerca de los márgenes que esperábamos como mínimo lograr transaccionar. Entonces, al momento de analizar todo eso, vemos que ha sido un año fabuloso. También ya empezaron a funcionar los fondos de inversión dentro de instrumentos válidos para invertir en la bolsa, con lo cual vemos, si se analiza, nuevos actores, nuevos instrumentos, mayor cantidad de inversionistas registrados, que estamos en el mismo proceso de crecimiento que debíamos afrontar independiente del resultado del monto global. Eso vendrá. Si tienes todo el resto de componentes, tarde o temprano volverás con una economía más saludable y más sana, que es lo que esperamos gozar este año, a los volúmenes que estamos proyectando. Y ahí hablando sobre las tasas, que fue una de las cuestiones que mencionaste. Claramente el Banco Central tenía que tomar acciones de política monetaria por la cuestión de la inflación, ¿verdad? Inflación que vimos por lo menos en el último trimestre que se fue como normalizando, ¿verdad? Incluso ya los datos previstos para este mes ya están de niveles de inflación por debajo del 1%. Si bien el Banco Central todavía, en la última decisión que tomó de política monetaria, no inició ese proceso de ir retrocediendo en ese pico de 8.50 que llegamos, pero se espera que eso ocurra. En el mercado de valor en cuanto a tasas, se está también comenzando a acomodar, se está comenzando a normalizar de esos picos que llegamos a alcanzar el año pasado. Todavía no. También están esperando. También se está esperando, pero además nosotros estamos expectantes a reaccionar a lo que esté pasando en la economía. No te olvides que la bolsa refleja simplemente el sentimiento, la sensación
del mercado con relación Ese espejo a las que, tasas. Exactamente. el espejo que refleja lo que está pasando en la actividad. Sí, se ve algún sector que está golpeado, inmediatamente se tiene que reflejar. Exacto. Se ve mayor apetito por una moneda, se refleja, y eso lo vemos en enero. Por ejemplo, enero ha sido un mes atípico. Nuestra bolsa normalmente, si bien es cierto, transacciona en ambas monedas, siempre ha tenido un componente en los últimos años de mayor presencia de volumen de guaraníes versus dólar. Este mes de enero fue atípico, tuvimos mayor transacción en dólares que en guaraníes, es decir, hay una inestabilidad en la moneda. Lo que hizo este rato el gobierno al momento de no cambiar las tasas de la política de regulación me parece bien, sobre todo porque estás viendo lo que sucedió en Estados Unidos. Acaba de elevar nuevamente 0,25, con lo cual tú tienes que mantener tanto lo que sucede en tu economía local cuanto lo que sucede producto del mundo, lo que allí pasa, las guerras, la inflación de otros países, que nos afecta a nosotros sobre todo por el tema del comercio y el tipo de cambio. Entonces la medida me parece acertada por lo pronto. No nos olvidemos también que estamos en un año político y que lo estamos viendo con diferentes declaraciones y sobre todo con diferentes campañas y una incertidumbre principalmente de cómo va a ser el segundo semestre del año, producto de que va a haber de una u otra manera un cambio de gobierno, sea del mismo partido o sea de la oposición, pero hay un nuevo gobierno con nuevos lineamientos y obviamente con otros derroteros que querrán llevar a cabo. Por supuesto. Quiero hablar de el inicio del 2023, a ver cómo lo fueron viendo. Hay una gráfica que también nos compartiste, un poco de lo que estaba reflejando el sistema electrónico de negociación, así que podemos mirar un poco, cerca de 90, un poco más de 90 millones de dólares es lo que pudimos ver, 92 millones de dólares de volumen total operado a través del sistema electrónico. En dólares. En dólares, claro. Eso comparativamente, digamos, con años anteriores es igual, es superior. ¿Cómo podemos analizar este número? Es un poquito inferior. Es un poquito inferior, pero nuevamente tienes que verlo dentro del contexto de cómo se están dando las cosas. No olvidemos que hemos tenido un diciembre y un enero en donde vinieron dos instituciones financieras con noticias. Tuvimos el caso de Cefisa y hemos tenido esta compra que realiza Sudameris de otro emisor existente en la bolsa, que es el Banco Regional. Exacto. Todo eso impacta de alguna manera en el volumen de transacciones porque tenía sobre todo el Banco Regional instrumentos inscritos que se negociaban, sus acciones principalmente. Claro. De una u otra manera, eso se va a reflejar. Pero ¿qué es lo interesante? Que pese a un mes normalmente lento, porque la gente está de vacaciones, la gente está preocupada de otras cosas, enero no, la mayoría de personas que tienen un poder adquisitivo aprovechan para salir de vacaciones, o que tienen familia aprovechan para salir de vacaciones, y la última de sus preocupaciones es las inversiones a través de la bolsa. Sin embargo, de eso vemos que es un mes interesante y es un mes con proyección que refleja principalmente la inestabilidad con respecto a la visión de la moneda y que se ha reflejado en la bolsa. Mientras esté reflejando la bolsa lo que sucede en nuestra economía, yo estoy muy tranquilo, porque sé que el rato que da un salto también da ese mismo salto la bolsa y el volumen de transacciones. Más aún, se están inscribiendo 3 casas de bolsa nuevas pertenecientes a grupos financieros, principalmente a instituciones financieras. Se están inscribiendo fondos de inversión y tenemos nuevos emisores que están listos, algunos ya en proceso de inscripción aprobado y otros en el trayecto, y que están expectantes de ver cómo se mueve la economía, cómo se quedan un poco más firmes las expectativas de tasa para lo que tienen ellos en sus planes de negocio, y tan pronto suceda eso, saldrán con operaciones. De hecho, en este mes nosotros hemos tenido un volumen de trabajo, más allá del volumen de transacción, un volumen de trabajo en preparación de títulos, en análisis de empresas y demás, superior yo diría que al año pasado. Ahora, algo que mencionaste que me parece importante también y que por lo menos en los cuadros de negociación de la bolsa estuve mirando, es que volvió una participación activa de los bonos del Tesoro. O sea, el Ministerio de Hacienda retornó a la bolsa y bueno, esa preocupación que hubo el año pasado, bueno, cómo vamos a comenzar a mirar la curva que ellos generan, digamos, con sus títulos,
¿Trae también un poco de tranquilidad o de certidumbre el hecho del retorno de Hacienda? Por supuesto que sí. A ver, el hecho de que haya sido el título más transaccionado el año pasado, pese a que en los últimos meses dejó de emitir, involucra dos cosas: que realmente el mercado lo percibe como el riesgo cero, Sí. y a partir de eso es el título con mayor poder de transacción. Y segundo, que existe siempre un apetito. Por papel del Estado y por la confianza del Estado existe siempre un apetito, porque no es que se fueron las tasas muy alto, sino que se mantuvieron en volúmenes tanto para hacer operaciones de reporto cuanto para hacer operaciones de compra-venta, en volúmenes racionales y en tasas equivalentes a lo que venía transaccionándose de manera anterior. Eso augura que lo que piensa ahora y lo que ya mandó Hacienda como previsión de salir nuevamente para este primer semestre va a ser muy bien recibido por todos los actores que estamos ávidos de volver a contar con ese título. Totalmente. Otra cosa que me llama un poco la atención y que capaz está generando un poco de expectativa en la bolsa también es cómo se viene la cosecha para la soja, ¿verdad? Y que puede llegar a dar una dinámica muy importante de recuperación en este primer trimestre. Estuvimos hablando con gente del Ministerio de Agricultura, con la gente de los gremios. Ellos vieron o están esperando buenos rendimientos, ¿verdad? Y obviamente eso va a comenzar a mover ya desde este mes y el año que viene con un flujo importante de ingresos de divisas por exportación. ¿Eso puede comenzar a cambiar un poco la dinámica también en el mundo de los negocios y en el mercado de capitales? Has tocado un tema puntual perfecto para poder analizar qué viene sobre todo este primer semestre. Nuestro país ha demostrado en los últimos años que sigue siendo un país agrodependiente. De alguna manera, no solo el impacto directo que tiene el agrobusiness, sino principalmente con los servicios que tienen que ver con el mercado del agrobusiness. Es decir, de manera directa o indirecta, más o menos tiene una influencia de cerca del 30% en nuestro Producto Interno Bruto. Si es que tenemos un mal año de cosecha, un mal año agrícola, se refleja inmediatamente en nuestro Producto Interno Bruto. No nos olvidemos que el 2020, que fue el año de la pandemia, un año completamente irregular que separó el mundo, nosotros tuvimos todavía un buen año porque tuvimos los primeros meses de una cosecha récord fantástica. Sí. Ahora, si bien es cierto, la cosecha va a ser buena, no va a ser tan fantástica por un tema de sequía, de falta de lluvia, igual hasta cosechar, vamos a ver realmente cómo está, nos están acompañando buenos precios. Eso va a impactar de manera positiva en dos cosas. Primero, en el flujo de capital que va a entrar en nuestra economía y que eso permea a todos los sectores de una u otra manera, pero sobre todo en el espíritu y en la percepción de cómo viene el año para los demás actores. Si todos pensamos que va a ser un buen año, realizamos inversiones, realizamos planes, contratamos personal, invertimos. Por el contrario, si tú dices este año va a ser pésimo porque no va a haber una buena cosecha, dejas de gastar, dejas de invertir para poder guardar tus recursos y enfrentar lo que tú piensas que será un mal año. Allí se convierte muchas veces en la autoprofecía. ¿Qué se cumple? Porque si tú no invertiste, no vas a crecer. Claro. Y no invertiste porque pensabas que iba a ser mal año, independiente de cómo sea el año. Para este año todos estamos contagiados en un espíritu positivo. Si bien es cierto, todavía tenemos una inflación alta, todavía hay que ver qué sucede con el cambio de gobierno. El hecho de que al agro le vaya bien nos va a ayudar a bajar el tipo de cambio, nos va a ayudar a regular un poco más con el ingreso de divisas que existe, las tasas, pero también el humor, el apetito y sobre todo la alegría por el año que se viene va a ser contagiosa. El otro día tuvimos también aquí la presencia del presidente de Asobam, de Beltrán Mac, que estuvimos hablando, ¿verdad? Y por lo menos en el sector bancario, cuando le preguntamos qué esperaban ellos, qué podía cambiar, digamos, con un cambio de gobierno, la respuesta fue de que, independientemente de los dos principales candidatos, el que gane, no ven ellos como así como ocurre en la Argentina o como ocurre en Brasil, una gran transformación en la política económica, o sea, y que eso de alguna manera es un poco tranquilizador también a la hora de invertir. No sé si ustedes de las bolsas tienen una opinión también algo similar respecto a hasta qué nivel de incertidumbre puede llegar a generar las elecciones de abril.
Completamente coincido con lo que te dijo Beltrán en ese sentido. Nuestra línea de país no es una línea de confrontación, no tenemos problemas de clases, no tenemos un problema de racismo, no tenemos ciertos problemas que en otros países son los que marcan finalmente el termómetro cuando hay un cambio de bandera política como en la presidencia de la República. Nuestro es un país que le gusta el trabajo, que produce mucho, que si bien es cierto el Estado es el principal contratista, también el sector privado, independiente de quién haya estado comandando la presidencia, trabaja y crece. Ahí tenemos los negocios agrícolas, los negocios de servicios. Más allá de la bandera política, está allí de manifiesto que el país progresa y busca trabajar. Sí. ¿Qué es lo que vemos? No es un país populista necesariamente. No vamos a tener esas luchas, no vamos a tener unas prebendas locas, y cualquiera de los candidatos que estén luchando por llegar a la presidencia tampoco han declarado alguna cosa que nos haga preocupar a la economía en sí. Pero independiente de lo que sucede en eso, en la realidad, por lo menos desde nuestra óptica, no tenemos un riesgo ni una preocupación en que pueda cambiar de manera diametral lo que hasta el momento viene haciendo bien el país. Una cosa que se destaca en todo caso en ese sentido Paraguay, Cristian, es que a diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando en Perú o lo que ocurre en Argentina, no hay como posiciones muy radicales en Paraguay. Paraguay es como muy en el medio conservador en muchas de las políticas y sobre todo en cuestiones de política económica. Eso en la visión de gente que está en el exterior y que está pensando en invertir en Paraguay, ¿es positivo, Cristian? Es positivo. Siempre preocupa en época de elecciones el tema del cambio de bandera o del presidente. Siempre preocupa, ojo. Pero la estabilidad política que ha existido en el país y sobre todo de políticas económicas dan mucha tranquilidad. Yo soy ecuatoriano, ya tengo acá desde el 2005, y una de las cosas que más promociono cuando me reúno con los inversionistas del extranjero es esa seguridad y esa estabilidad, y que no hay una lucha diametral como la que acabas de mencionar, en donde en mi país también ha existido lo mismo. O llega un gobierno populista y con unas medidas para no tocar a otros vecinos y con unas medidas en ese sentido. O llega un gobierno de derecha y cambia diametralmente las medidas y la visión. Lo que necesitamos como país, o lo que están enfocándose los candidatos, es principalmente en lo mismo: dar trabajo, inversión en infraestructura y una estabilidad para que vengan más empresas y más empresarios a invertir en nuestro país, apuntando para el grado de inversión. Ahora, pensando un poco quiero profundizar un poco lo que me comentaste hace rato, porque estoy viendo muchos lanzamientos o emisiones de fondos de inversión, y recuerdo que una de las últimas entrevistas que tuve con Joshua Abreu, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores, él decía: el futuro de nuestra bolsa está en los fondos de inversión, ¿verdad? Hay muchos desarrolladores inmobiliarios que están usando este instrumento, hay mucha gente que está pensando en sus proyectos a través de este instrumento. ¿Es realmente, o va a ser realmente el motor que va a comenzar a crecer más de lo que ya hemos crecido en la bolsa de Asunción? Tal cual. Normalmente en una bolsa, los fondos de inversión lo que le dan la posibilidad es de diversificación para el inversionista. Actualmente, o antes de la aparición de los fondos de inversión, cualquier inversionista que llegaba, nuevo inversionista, que no estuviera muy empapado de lo que sucedía en la bolsa, tú le podías decir: invierte en esta empresa, y el tipo mucho te preguntaba: ok, ¿quién es? ¿Cuál es el director? ¿Cuál es el gerente? A ver si le conocía, si le relacionaba por la familia, y en base a esa confianza invertía. Poco se analizaban los números y las estrategias de crecimiento. La aparición, como existe en todos los países más desarrollados en la bolsa, en temas bursátiles, de los fondos de inversión, ya te da esa tranquilidad para el inversionista que viene y le dice: mira, yo tengo estos 50 millones o 100 millones. En vez de escoger 5 empresas o 10 empresas, te pongo en el fondo, en donde tengo un monitoreo permanente de cómo les va a esas empresas, en donde tiene una estrategia de inversión y te dice: mira, nosotros vamos a invertir en empresas que tengan esta calificación de riesgo, y si es que alguna baja o tiene algún deterioro, inmediatamente vendemos esa posición y reponemos por otra. Entonces hay alguien profesional que todo el tiempo está mirando
y que tú solo tienes que estar cómodo con la estrategia. Es decir, si la gente piensa, el inversionista piensa que el futuro de crecimiento de la economía estará en los bienes raíces, te va a decir, sí, yo quiero un fondo inmobiliario. Si hay otro más conservador que dice, no, yo quiero la ganadería, también hay opciones de ganadería. Si hay uno que dice, no, a mí me gusta ver cómo va a crecer el tema bancario, hay también de papeles o de acciones inscritas en la bolsa. Es decir, esa diversificación de producto, pero una diversificación en el interior del fondo, en la estrategia, es lo que ayuda al crecimiento en toda economía porque te da tranquilidad y tú ya te despreocupas en gran medida de tener que monitorear cada una de esas porque hay alguien que lo hace. Claro. Coincido que la penetración y lo que puede crecer el mercado de capitales va a ser alrededor de eso. Totalmente. Y además que tener un portafolio bastante diversificado, mitigar los riesgos, ¿verdad? Puedes dormir tranquilo, ¿verdad? Así que es realmente un instrumento sumamente interesante que probablemente va a ser el gran motor que va a seguir haciendo crecer a números extraordinarios como hemos venido. Con una cosita que me permite, te interrumpo, con una cosa que vale la pena destacar, y es que en lo que invierte el fondo no necesariamente tienen que ser empresas que están registradas en la bolsa, con lo cual te permite diversificar más. Tú me hablaste de edificios, por ejemplo, puede venir un edificio, un barrio, un sector, un centro comercial que se quiere desarrollar, ya no tiene que ir a la bolsa, porque supongamos, si vas a hacer un edificio, el rato que hiciste la emisión y construiste el edificio, se agotó. ¿Para qué está la empresa esa en la bolsa? A no ser que repita otro y otro edificio. Mientras que si es en el fondo, tú puedes buscar diferentes localidades, diferentes constructores y tal vez un segmento, el segmento medio, el segmento bajo, y apuntar al crecimiento de esos para sacar un producto de inversión y que no tienen que estar inscritos en la bolsa, sino simplemente saber hacer su trabajo y ser competitivos. Qué bueno. El año pasado, creo que en octubre más o menos, también se había anunciado la creación de una caja de valores que fue muy celebrado por todos los que están en el negocio. Creo que en este primer trimestre eso tendría que entrar a funcionar, ¿verdad? Ese tipo de iniciativas, ¿cómo se está desarrollando? ¿Cómo lo ves, Cristian? Lo vemos bien, todo lo que sea ayudar a un mayor crecimiento del mercado de capitales es muy bueno. Hay diferentes puntos de vista con relación a lo que se puede hacer mejor, lo que se hizo bien y lo que tendrían que hacer. En función a que exista de parte de todos los actores del crecimiento, y de los actores del crecimiento del mercado de capitales, esencialmente somos tres. La primera es el gobierno, a través del Banco Central, porque tiene que custodiar los títulos públicos. Si la caja de valores no custodia títulos públicos, es una caja de valores a medias. Lo segundo, los bancos, porque son grandes inversionistas y emisores de papel, tienen que ser actores que estén metidos. Y lo tercero, las casas de bolsa, porque obviamente somos los que transaccionamos en la bolsa. El momento en que esos tres actores estén unidos, es mucho más fácil que se dé no solo el crecimiento, sino la integración de lo que se busca con la caja. Son momentos por los cuales vamos atravesando de aprendizaje también, porque hay que tropicalizar algunas fórmulas, pero hay que abrirse a ver qué está pasando en el medio y sobre todo por qué no se están dando algunas cosas con la rapidez que se busca. No está saliendo todavía la caja como esperaríamos y como queremos, porque todavía hay ciertos consensos que tienen que ser llevados a cabo. Pero todas esas iniciativas son fantásticas y es lo que nos ayudará a crecer en el volumen de transacciones. Fíjate que tarde o temprano los certificados de ahorro, los CDAs, van a tener que transaccionarse y custodiarse. Es un tema que sigue todavía postergado. Y que seguirá postergado. Y que seguirá postergado porque hay ciertos ajustes que tienen que realizarse más allá de que hemos tenido un regulador muy bueno al momento de legislar para ayudar al crecimiento del negocio. Pero hay etapas que cumplirse y todos los actores debemos sentirnos conformes y estar en el mismo barco para poder ir en la misma dirección. Sí. Dijiste que hay 3 nuevos brokers que podrían estar, que entrarían este año ya creo que a operar, ¿verdad? Con lo cual uno a veces se pregunta, pero parece como que la torta cada vez más pequeña, salvo que obviamente crezca el negocio, ¿verdad? Y si esos 3 están entrando es porque obviamente van a traer nuevos clientes, con lo cual el mercado va a crecer. ¿Esa es la expectativa que tienen, Cristian? La verdad que sí.
El hecho de que sigan entrando nuevos actores que sean casas de bolsa de bancos, te augura una profundidad de mercado. ¿Por qué? Porque van a llamar a todos sus clientes del banco a decirles, en vez de que solo inviertan en certificados de ahorro o en acciones de la institución, que inviertan en el mercado de capitales en productos que están allí. Eso te va a ayudar al crecimiento. En segundo lugar, tendrás más contrapartes con las cuales hacer negocio. Pero el hecho de que tengamos más actores también te va obligando, tarde o temprano, a tener grados de especialidad o de especialización. Ya no verás que todos hacen todo. Actualmente, de hecho, hay algunas casas de bolsa que se dedican más a los mercados internacionales. Hay otras casas de bolsa que sí son más grandes y que están dedicados a todas las partes de la bolsa que puedan servir para transaccionar. Y hay otros que no estamos desde hace algunos años con una estrategia de especialidad en algún nicho o en algún sector y que te permite el crecimiento y sobre todo el volumen de operaciones, enfocarte en un sector en el cual que creas simplemente y empezar a funcionar como boutiques o como una empresa de nicho. Claro, ¿qué pasa en el sector bancario? ¿Verdad? O sea, los bancos tienen a la que están enfocados a banca de personas, los que son más corporativos, los que están más enfocados al agro. Bueno, lo mismo ocurre también en la bolsa. Y una última consulta, Cristian, porque realmente nos ayuda mucho a entender cómo funciona el negocio en cuanto a regulación. O sea, yo sé que estuvo muy activo también la Comisión Nacional de Valores, están haciendo un trabajo bastante interesante para ayudar a que entren más jugadores, para ayudar a que la regulación también se adapte Paraguay a los estándares internacionales. ¿Qué ves que hace falta introducir como medida de regulación o algo para ayudar a seguir esta dinámica o para mejorar, digamos, el negocio? Complicada tu pregunta. Esta es mi posición personal. No tiene que ver con la posición de la casa de bolsa, no tiene que ver con la posición del gremio, sino simplemente para responder tu pregunta. En muchos países se ha dado el caso de que la legislación ha ido de la mano con decirle, si tú tienes como grupo económico tu casa de bolsa, tu broker, tú no puedes vender en mercado primario los productos de tu grupo económico. Tiene que ser a través de otro. Porque si no, lo que haces es venderle más cosas tuyas a los clientes que fueron al banco, que fueron a algún sector. Eso también te permite que en caso de problemas que pueden existir, no esté completamente relacionado un broker con el destino del resto del grupo. Nuestra legislación en teoría debía ir hacia eso, no lo está haciendo. Y poco a poco estás viendo que las casas de bolsa se convierten en instituciones que venden solo productos de su grupo económico. Eso, para mí, no está bien y tendría que legislarse pensando en que el volumen de operaciones, la cantidad de actores, ya te permite contar con diferentes opciones para no tener que depender solo de un broker para tus productos. Eso se entendía cuando éramos 4 o 5, porque no tenías más opciones y para veces hacías eso para poder salir. Pero si ahora la estrategia no es competir en el mercado o dar mayor profundidad con productos, sino lo que estás buscando es una manera de salir de lo tuyo, de cosas que tienes metidas, sea o porque son productos de tu grupo o porque son deudas de empresas que le deben al banco y que de esta manera empaquetan y lo sueltan al mercado porque ya no quiere tenerlo el banco, se pone en una línea muy delgada entre qué está bien y qué no está bien. Y fíjate que te pongo un ejemplo. El año pasado, una vez más, nosotros que somos independientes completamente de cualquier grupo económico, hemos vuelto a liderar y seguimos liderando en volumen de la renta variable, es decir, de acciones. Porque nosotros vendemos acciones del mercado. Vendemos tanto de bancos cuanto de cualquier emisor. Y le hemos ganado a casas de bolsa de bancos, que son los que mayor volumen tienen. Hemos vendido más que ellos, siendo uniproducto. Eso te demuestra que el mercado
no necesariamente necesita tener la casa de bolsa que venda lo tuyo, Claro. sino tener un buen producto que salga al mercado, porque el mercado es el que lo absorbe, es el que lo transacciona. De la misma manera, hemos visto con un placer inmenso que, excepto las operaciones de mercado secundario, que es reporto principalmente, para lo cual debes tener fondos mutuos, el año pasado nosotros terminamos en lo que es mercado primario siendo el tercer broker con mayor volumen de transacciones. Entonces terminamos primero en renta variable, en acciones, y terceros en los bonos, sin estar asociados a ninguna institución financiera. Sí. ¿Eso qué te dice? Eso te dice que el mercado absorbe, que no necesita ser de uno para vender algo que consideras que es bueno. Y el futuro tiene que ser, o pensaría que tiene que ser, y esto lo he sostenido, con lo que se llama en el mercado normal como arquitectura abierta. ¿Qué significa eso? ¿Yo para qué voy a sacar un producto que lo tiene el vecino y que es mejor que el mío? Si viene un cliente donde mí, yo le tengo que vender el mejor producto posible que existe, no solo el mío. Si veo que él tiene uno mejor que el mío, voy a desarrollar otro, pero hasta tanto le voy a vender ese producto al cliente, porque considero que es el mejor y el que se ajusta a sus necesidades. El hecho de empezar a comprar y vender productos que no tengan tu marca y transaccionar con eso es lo que ayuda al crecimiento de cualquier mercado. Bueno, algo similar a esto que estás comentando, Cristian, yo le hice la pregunta hace más o menos un mes y medio a la Superintendencia de Seguros, ¿verdad? Con este fenómeno que se está dando también de que en el mundo de los seguros también los bancos también están metiéndose en esa línea, y a ellos les decía, che, eso no como un poco riesgoso el hecho de que estén abarcando todo y teniendo la casa como encerrados así a los clientes, ¿verdad? Eventualmente eso, no sé si en algún momento ha generado algún problema aquí a nivel local, pero sí es una cuestión que es para debatir por lo menos, ¿verdad? En materia de regulación en Paraguay. En materia de regulación, si tú observas lo que ha pasado en otros países, vas a ver que llegó un momento dado en que las instituciones financieras eran tan grandes por la cantidad de empresas satélites, claro, que perdieron foco, o que las empresas satélites servían solo para alimentar al grande, poniendo en riesgo los servicios que tenían que vender. Les obligaron a decir, muy bien, tú eres banco, solo eres banco, no puedes tener casa de bolsa, no puedes tener administradora de fondos, no puedes tener empresa de fideicomisos, no puedes tener aseguradora. O, si bien es cierto, quieres ser asegurador, perfecto, sea asegurador. Porque digo nomás que si de repente, supongamos como una especie de naipes, uno llega a caer, el efecto en cadena después puede ser bastante letal. Tú lo has dicho, las concentraciones. Fíjate que afortunadamente nuestro país y nuestro mercado no se contagia por lo que sucede afuera. Es un país que es una isla rodeada de tierra, como bien lo dijo Robastos en un momento dado, y eso nos ha salvado de que cuando hubo las crisis internacionales, como la del 2008, 2012, sí, nosotros estuviésemos contagiados de esa. Vivimos las nuestras por un tema de sequía, pero no por un tema de contagio mundial como les pasó a otras economías. Lo mismo sucede en este aspecto cuando hablamos de grupos económicos, y la mejor muestra de que el mercado a veces está tranquilo, pero que debe cuidar que no suceda eso, es al momento que miras dentro del volumen de emisiones, cuáles fueron los 10 mayores emisores como empresas el año pasado, y encuentras 4 de un mismo grupo. ¿Qué sucede con ese grupo si es que tiene problemas? Exacto. ¿A quién defenderá el grupo? ¿Defiende a la empresa? ¿O defiende al banco? ¿O defiende a quién? Porque recursos para defender a todos no hay. Estrategias para defender a todos no hay. El crecimiento, si bien es cierto, es bueno, y el grupo económico se basa en eso, también para ciertas funciones, cuando manejas dinero del público, debería analizarse qué es lo que ha pasado en otros países con mayor experiencia y tratar de tomar las mejores prácticas al respecto. Excelente. Cristian, te agradezco mucho por el tiempo, por esta conversación, realmente es un gusto, y bueno, auguramos un buen año para este 2023. Auguramos un excelente año, será un placer estarles acompañando. Nosotros como Casa de Bolsa este año cumplimos 30 años. Ah, qué bueno. Somos el broker más antiguo, sí, del país, y siempre con algunas innovaciones, y para este año, dentro de nuestro modelo de boutique, hemos incursionado
o vamos a salir con aquello que empezamos hace 2 y 3 años, pero que ahora recién lo saldremos al público, que son inversiones en economía real con nuestra chapa, pero asociados a grupos importantes. Creemos que vamos a tener nuevas opciones para invertir y que todo eso va a ayudar a celebrar 30 años de trayectoria y sobre todo a agradecer la confianza del mercado y de nuestros inversionistas. Muchísimas gracias. Un placer. Cristian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa, hoy nos visitó y hablamos a profundidad sobre cómo está el mercado de capitales de Paraguay, qué se puede esperar para este año en el cual todos estimamos que va a haber una recuperación económica y por supuesto eso también se va a ver traducido en el mercado de capitales de nuestro país. Con esto ponemos punto final a Monitor Económico, agradeciéndoles a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana puntualmente a las 10.